Siéntese, Cari, porque vamos a hablar del tema de la frustración y nos acompaña Beatriz Carrera, psicóloga infantil. Y sí, la frustración en los hijos. Esta palabra frustración es algo que definitivamente todos los seres humanos la vamos a sentir en algún momento en nuestras vidas. Recurrentemente, puede ser en cualquier momento. Bienvenida, Beatriz, gracias por estar junto a nosotros. ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Qué pasa con los hijos? Cuando niños, cuando van creciendo, cuando quizá eligen o se equivocan en una carrera, ¿cómo les ayudamos a procesar estas caídas, estos tropezones? Bienvenida. Muchísimas gracias, muy amables por invitarme a este espacio. Creo que es importante partir primero desde lo que decías, ¿no? ¿Qué es la frustración? Y la frustración es una emoción que sentimos absolutamente todos, podríamos considerar que es algo normal. Es una emoción sumamente rápida que nos pasa cuando no podemos alcanzar algo que deseamos, ¿sí? Cuando lo que queremos no es satisfactorio, generamos cierto tipo de conductas que en los niños se manifiestan como problemas, ¿sí? Como son pequeños, como son niños, estas conductas no son identificadas y al no ser identificadas, lo que hacen es traducirse en llanto, grito, berrinche, enojo. Ahora, es muy importante que nosotros trabajemos con esto desde casa, desde que son muy pequeñitos, desde que ellos nacen prácticamente, es importante el trabajo de la frustración. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando son pequeñitos les enseñamos cuando, ¿sí? Ellos pueden entender lo que está pasando, ¿sí? Ejemplo, si es que el niño cuando es bebé llora insistentemente, yo en ese instante voy y le doy algo que desea, los niveles de frustración aumentan porque no le enseño a esperar. Pero si cuando es pequeño yo desarrollo en él la paciencia y voy explicando paso a paso lo que está sucediendo, el niño va a ir manejando mucho mejor los niveles de tolerancia y una vez que maneje niveles de tolerancia, maneja los niveles de la frustración, ¿sí? Y es algo que tenemos todos los días, no solo cuando eres pequeño, eres bebé, sino que tienes que vivir con la frustración hasta cuando eres grande. Pero ¿cómo hacer con un niño? Porque claro, vemos niños que no saben lidiar con la frustración, se enojan, se estresan, pero ¿qué pasa si yo también genero en mi hijo lo contrario? Que ya cuando se enfrenta con la frustración, pues dejo botado, sigo, no me interesa y pierdo el interés, o si tenía que hacer una tarea, no pude, lo dejo ahí, no lloro, no me estreso, dejo botado y cambio el siguiente tema. Porque pueden haber los dos extremos, los dos polos, que no quiera manejarlo, es como que bueno, yo no voy a hacer un berrinche, pero tampoco ya voy a seguir con esa tarea y sigo a la siguiente. Eso tampoco es bueno. Claro, justamente, ¿no? Uno de los principales objetivos que nosotros como padres tenemos que tener es enseñarles el manejo de la tolerancia. Y lo primero que tenemos que hacer es enseñarles mediante el ejemplo propio. Si a nosotros como padres nos ven que yo me enojo por algo y comienzo a gritar, comienzo a sacudir, comienzo a botar las cosas, yo voy aprendiendo que esa es la respuesta correcta a cualquier tipo de acción. La herramienta es ¿sí? Entonces, primera herramienta, lo que primero yo voy a hacer es manejar con el ejemplo. Tomar en cuenta que sí, posiblemente yo soy un adulto, pero lo que yo tengo que tener es que si hay niños en casa, tengo que trabajar con mi conducta. Si yo no manejo la conducta, mucho más difícil que un niño lo haga. Entonces, yo lo primero que hago es con el ejemplo. Segundo, manejar normas, reglas y límites, claro. Es muy importante que ahora nosotros establezcamos realmente cuáles son las normas, las reglas y los límites, qué puede y qué no puede realizar. Segundo, evitar la compensación, que es algo muy común en los padres, ¿sí? Nosotros vemos que a veces voy caminando por la calle y me dice, quiero un chupete, y yo le digo, no, no te doy, porque no sé, quizás no hay el momento para darle, y mi hijo comienza a gritar y comienza a hacer un berrinche, y obvio, ¿no? Yo busco la manera de conseguir ese chupete y le doy, ¿sí? Entonces, eso se llama compensación y yo no puedo dar o ceder a este tipo de conductas. Lo que yo tengo que hacer siempre es agacharme, mirarle a mi hijo, ponerme a la altura de él, explicarle lo que está sucediendo y explicarle que un no es un no como respuesta. No es un no tal vez, no es un no más luego, no es un no si te portas bien, es no. ¿Sí? Entonces, manejar este tipo de conductas en casa es bastante difícil, pero a veces no para los niños, sino para nosotros como padres, porque nosotros como padres perdemos la paciencia con mucha facilidad y al perder esta paciencia hacemos que el niño aprenda a no manejar. Y solo para complementar, también da ganas de hacer eso con los padres, ¿no? Cuando están haciendo los niños berrinches, da ganas de cogerle al padre, sentarse, ponerse a nivel y decirle, es tu hijo, contrólalo, porque ya estás esperando a todos. Sí, claro. O sea, la verdad no es sencillo. Es un trabajo que tenemos que ir haciendo y tenemos que también ir aprendiendo cada día, pero es súper importante. Yo recuerdo que, claro, y eso sí las dos, los típicos berrinches en el centro comercial que se me botaron al piso a patalear. Yo solamente me acerqué y dije, por el berrinche, mi amor, no vas a conseguir lo que tienes, así que me voy a sentar ahí y te espero hasta que se te pase el berrinche.
Y me senté. Y seguían, y seguían, y seguían. Y sí, literalmente después se pasaron, ya se les pasó, yo hablé con ellas y nunca más, en las dos nunca más. Pero ¿qué sucede cuando como padres tampoco no validamos sus sentimientos, no validamos sus emociones? Y es como que están frustrados y decimos, ay, pero es que no exageres y solamente es cuestión de poner ahí yo, ¿dónde está lo complicado? ¿Qué pasa también con ellos cuando nosotros no validamos lo que ellos están sintiendo porque lo vemos como adultos y les decimos como, ay, mis problemas en realidad, esos sí son problemas, los tuyos no. Entonces, ¿qué pasa ahí con ellos? Aumentamos los niveles de frustración y vamos haciéndole que el niño crezca creyendo justamente que sus emociones no sirven, que es lo que él siente no es real, ¿sí? Entonces tratamos de que él tome soluciones inmediatas y al tomar soluciones inmediatas, las soluciones generalmente son equivocadas o erróneas. Lo importante es justamente tomarse el tiempo de explicarle lo que está sintiendo, explicarle lo que está pasando, darle el nombre a lo que sucede en la vida del niño. Un niño hace rabieta, chévere, yo voy y le digo, estás haciendo una rabieta, pero el por qué, ¿sí? ¿Sabes qué? Te sientes frustrado, te sientes molesto porque yo no te di tal cosa y quiero que entiendas que no te doy por tal motivo. Entonces, en ese momento yo hago una cadena y en el cerebro del niño comienza a tener toda una lógica y él comienza a darse cuenta que una conducta negativa no va a adquirir algo positivo. Al contrario, va a ser una consecuencia negativa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que enseñar al niño consecuencias positivas, conductas positivas, consecuencias positivas, es simple. Exacto. Por eso nosotros tenemos que manejar normas, reglas, parámetros, pero desde que son pequeños, no cuando ya son grandes. Y cuando porque es ya mucho son más. grandes y ya no lo hicimos, cuando ya empiezan a ser tal vez adolescentes o digamos niños de 8, 9 años y ya no hicimos ese trabajo desde pequeñitos, ¿qué sucede ahí? Realmente nosotros consideramos que cuando ya son mucho más grandes es mucho más difícil como padres llegar a un foco de atención. Bueno, ahí yo pienso que como centro nosotros lo primero que recomendamos es una orientación familiar. Ayudarles también a que los padres entiendan el cómo llegar hacia su adolescente, ¿sí? El cómo llegar hacia su niño grande. El saber que el niño en algún punto va a necesitar cierto apoyo, ¿sí? Porque ya son conductas que muchas veces se les sale de las manos a los padres. Son conductas que ya requieren un apoyo por un profesional, ¿sí? ¿Y cuáles deberían ser estos correctivos, no? A veces ya perdemos, ya se nos acabaron, llegamos, no encontramos los caminos. ¿Cuáles deberían ser los correctivos ya cuando estos muchachos se volvieron, ya no hay más que hacer? ¿Cuáles serían los correctivos que nos recomienda la profesional con estos chicos que ya mismo nos sacaron de quicio y no entienden? Bueno, primero el apoyo psicológico, ¿no? Yo pienso que cuando ya los jóvenes están en una línea en donde los padres ya no pueden trabajar con ellos, lo primero que necesitamos es acudir a un profesional. El profesional va a trabajar en el aspecto emocional, social con el adolescente, va a trabajar haciéndole la identificación propia de sus emociones, va a trabajar haciéndole entender lo que está sucediendo interiormente y obviamente al hacer ese trabajo, las conductas van a mejorar y obviamente la relación intersocial va a facilitarse. Beatriz, por el tipo de educación que tenemos en Latinoamérica, por el tipo de juegos que tienen y los roles que cumple un niño o una niña que se les va enseñando que las niñas juegan con muñecas, que los niños tienen que jugar a esto, ¿cuál genera más problemas? O sea, ¿cuál está generando más frustración? ¿Quién genera más? ¿Los niños, las niñas en general? Bueno, realmente en nuestra actualidad el nivel de frustración es tanto para los niños como para las niñas. O sea, yo no te puedo decir los niños generan más frustración o las niñas, ¿no? Porque nosotros vivimos, como tú dices, en una sociedad complicada. Sí, porque los niños dicen no llores. Si te caes, te dicen no llores o cualquier cosa. Entonces, de cierta forma, te guardas un montón de cosas y resuelves tú solito. En cambio, pero bueno, me dices que está igual. En nuestra actualidad estamos a la par. De hecho, en nuestra actualidad el ritmo de vida de los padres es muy rápido. El ritmo de vida es bastante complejo. Entonces hace que muchas veces los niños, ninguno de los niños, ni niños ni niñas, sean validados en sí por sus emociones. Perfecto. Entonces los niveles de frustración se dan a la par. ¿Qué es lo que sucede? A ver, es que estaba leyendo aquí, hay una solamente que es una pregunta bastante, o una respuesta bastante larga, y dice, muy buenos días chicos, muchas bendiciones en esta semana. Con respecto a la pregunta, hay un dicho que dice, flojo en el colegio, brillante en la universidad. Sí me pasó con mi segundo hijo en el colegio, se frustraba cuando no podía hacer algo o sacaba una mala nota, aparte de que se graduó en plena pandemia. El santo COVID prácticamente ayudó a muchos para graduarse, entre esos a mi hijo, porque gracias al santo COVID se volvieron flojos estudiantes y profesores, desmotivados
desmotivados y frustrados de estudiantes por no aprender y profesores por no poder enseñar de la manera normal, ya que tuvieron que buscar alternativas de enseñanza a través del internet, en clases virtuales, etcétera. Mi hijo salió del colegio frustrado porque no sabía qué carrera seguir. Le dimos la alternativa de no ingresar a la universidad de inmediato, sino darse un tiempo, el famoso año sabático. Gracias a Dios en 6 meses supo cuál era la carrera que eligió seguir y ahora es un muy buen estudiante. La verdad es que hay que dejarlos con sus errores y aciertos y que logren darse cuenta de que la frustración no es el camino, sino un esfuerzo continuo. Mi hijo aprendió así, ahora en vez de frustrarse, se esfuerza y lo intenta muchas veces para poder lograrlo. Esa es una pregunta que yo tenía. ¿Qué pasa con la tecnología también? Aquí, claro, nos habla de este año, de este tiempo de COVID, que en realidad yo creo que nos frustró a muchos por todo lo que sucedía. Pero ¿qué es lo que pasa con la tecnología? Lo que mencionábamos al inicio del programa es que también ahora, como que los chicos, y eso también, obviamente, hay que hacer un mea culpa como padres, pues es un efecto microondas para ellos la vida, ¿no? Se calienta en 30 segundos y quieren que todas las cosas sean así. Entonces, claro, nosotros simplemente les acostumbramos a que sea así y cuando no sucede les damos haciendo las cosas como para solucionarles los problemas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, respecto a la pregunta también o a la respuesta de nuestra televidente, que hay que dejarles que también sin tanta presión podría ser, como en el caso de ella. Bueno, realmente tomemos en cuenta que en la respuesta de la persona, ella validó las emociones del joven, ¿sí? Ella hizo una validación de emociones al darle el espacio del tiempo sabiático. En ese instante, al validar las emociones, nosotros obviamente estamos haciendo el camino de la comprensión, y si estamos comprendiendo, le estamos enseñando el manejo de la tolerancia a la frustración. Quizás la televidente no sabía en ese instante, ¿no? Pero ella validó las emociones y le dio un camino al manejo de la frustración. Eso le permitió que al ser mucho más grande, al tener mucho más claro lo que es sus decisiones, su toma de decisiones, pudiera escoger una carrera y que ahora actualmente se encuentre bien. Entonces, hubo un proceso en donde ella validó sus emociones, ¿sí? Ahora, la tecnología realmente nos volvió la vida demasiado rápida a todos, y sobre todo a los niños, ¿no? Tomar en cuenta que antes el niño tenía que sumar utilizando los deditos, utilizando bolitas, utilizando cosas que teníamos en casa, y ahora pone la computadora, coloca la calculadora y las respuestas le salen inmediato, hace que justamente los niveles de frustración aumenten muchísimo más. Es por eso que en las instituciones educativas, si bien es cierto, se debe utilizar la tecnología, siempre debe ir a la par con estas estrategias o metodologías lúdicas que las docentes tienen en clase, que les permiten a los estudiantes ir aumentando sus niveles de contención emocional e ir creando, como yo sé decir, ¿no?, armas sociales. Un arma social es aquella que me permite enfrentarme en el entorno y saber solucionarlo mediante el momento y el lugar en el que yo me encuentro. Sorprendente, definitivamente es sorprendente. Bueno, es el aprendizaje de la vida, ¿no? Es el aprendizaje de la vida, y en realidad ser padre es bastante complejo, bastante difícil, absolutamente complicado. Y bueno, han ido cambiando también las maneras de... ¿Tiene preguntas? Sí, por favor, vamos a ver si es importantísimo. Hay una pregunta, dice: muy buenos días, ¿cómo se puede manejar la frustración en un niño de 2 años? Claro, como yo digo, desde que nacen se debe comenzar a manejar la frustración. A nivel de 2 años, nosotros debemos ir trabajando mediante juegos, lo que puede y lo que no puede hacer, sería. Otra forma es siempre ponerle o explicarle o irle explicando a términos sencillos lo que está sucediendo, ¿sí? Si él comienza a gritar porque yo no quiero la leche, explícale: a ver, mira, estás gritando porque no quieres leche, ¿sí? No quieres leche porque no te gusta, o sí te gusta en este momento, o prefieres tomar el jugo, ¿sí? Yo voy a dar opciones a escoger de tal manera que el niño pueda decir: me quiero jugo, ya, perfecto. Entonces no tienes que gritar porque no quieras la leche, ¿sí? La leche sí te gusta, la leche es para ti, pero en este momento quieres jugo. Por favor, habla: quiero jugo, mamá. Ellos están en un proceso de lenguaje adquisitivo, entonces ellos sí me van a extender y me van a decir: mamá leche, o mamá jugo, o mamá no. Entonces eso me va a permitir que yo le pueda ir explicando de forma mucho más sencilla y hablarle constantemente. Mientras yo más me comunique con mi hijo expresándole las cosas con palabras, el niño aprende a comunicarse expresando las cosas con palabras. Y conocerlos también, porque desde pequeñitos van teniendo su temperamento. Ya nace con personalidad también, ya viene con su personalidad. Y van adquiriendo también, van construyendo también otras cosas. Beatriz, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Yo creo que las claves y las palabras claves de acá fueron validar los sentimientos y obtener las herramientas para que los niños puedan desenvolverse mejor, y también las herramientas de los papás para que ninguno nace sabiendo, ¿no? No es fácil, no es fácil. Es la parte más difícil.
Todos También tenemos, necesitamos las ayuda herramientas como están ahí. Lo importante es una buena comunicación, validar los sentimientos y pues también escuchar a sus hijos y llevar una buena comunicación también con toda la familia. Muchísimas gracias. Rápidamente, ¿quieres decirnos algo? No nos olvidemos del uso de normas y reglas, es muy importante para el proceso de crianza y aprendizaje. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por recibirme el día de hoy.